Antes de doblar nuestras rodillas esta noche, leamos todavía la palabra de Dios. La primera epístola que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, capítulo 13, y también el texto 13, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. 13:13 de la primera carta a los Corintios. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Agradecidos con Dios, hermanos y hermanas, una vez más por el Señor Jesucristo y por hallarnos un momento en la presencia de Dios. Estamos ya culminando estas noches que se han determinado en las asambleas en esta nación para buscar la presencia del Señor, específicamente por nuestras conferencias generales, si Dios nos concede la vida, el tiempo, la estancia de la Iglesia sobre la faz de la tierra, sin duda se harán una realidad para el mes de junio, y nos estamos adelantando para buscar la presencia de Dios, porque dependemos de Él. No confiamos en nosotros mismos, confiamos en Dios, confiamos en aquel que hace grandes cosas, que ha hecho grandes cosas desde el principio y con los que creyeron en Él. Por eso venimos y buscamos la presencia del Señor. Es indispensable buscar la presencia de Él, como un día dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Y es verdad, hermanos, sin Él nosotros no podemos avanzar, sin Él no vamos a alcanzar nuestros propósitos, sin Él no vamos a hacer grandes cosas. Será limitado lo que podemos hacer si lo hacemos con nuestras fuerzas, basado en nuestra capacidad. Sin duda estaremos limitando lo que Dios hace, pero cuando confiamos en Él, como la Iglesia lo está haciendo esta noche en este lugar, y los que ya doblaron sus rodillas, mayormente los que están en el este de este país, por el horario ellos ya también doblaron sus rodillas delante del Señor. Dice la palabra de Dios, el apóstol escribió a los Corintios y dijo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Dice que estas cosas son los tres principios bíblicos donde rige nuestra vida, en las cuales caminamos, hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesús. Son tres cosas indispensables en nuestra vida, mayormente en esta carrera que hemos emprendido en el Señor Jesucristo. Estas tres cosas fueron la base fundamental que hubo en el Señor Jesús para hacer la obra de nuestra eterna salvación. La Biblia dice que Él es el autor de la fe, es el autor de nuestra esperanza. Él es el que vino e hizo manifestar el amor de Dios, el amor puro, ¿sí? El amor que se conoce como el amor ágape. Nosotros, como dijo el apóstol, que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios es la esencia de Dios. Dios es amor, aunque usted no lo ame. Dios lo ama a usted mientras está en vida sobre la faz de la tierra. Él no deja de ser, es la esencia de Dios, ¿sí? Lo amemos a Él o no, Él sigue amando al hombre. Lo reconozca el hombre en su camino, Él no deja de ser. Él sigue siendo Dios,
sigue siendo el Dios de amor. Dice que ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero lo que queremos ver, hermanos, porque estas conferencias y toda acción que nosotros hacemos, todo trabajo, todo propósito que hacemos en la obra de Dios está basado en estas tres cosas. Usted no puede hacer nada en la obra de Dios si usted no siente afecto hacia aquel que lo llamó. No podemos accionar en nada si nosotros no sentimos la gratitud, el agradecimiento hacia el bendito Señor por la obra que Él hizo por nosotros, por haber dado su vida en precio de nuestro rescate. La carta a los Hebreos, capítulo 11. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esa esperanza que el Señor Jesús vino y lo manifestó al haber dado su vida en precio de nuestro rescate, morir en la cruz por nosotros. Él tenía esa esperanza de que después de efectuar la obra de nuestra eterna salvación íbamos a ver hombres y mujeres, millones y millones de seres humanos sobre la faz de la tierra, que íbamos a estar en su presencia alabando, glorificando al Dios vivo y verdadero. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, los textos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gracias a Dios, hermanos, estas tres cosas que han venido desde la antigüedad, porque el autor de ellos es el mismo Señor. Han habido hombres, han habido mujeres, han habido pueblos que hicieron grandes cosas por haber confiado en Dios. No somos los únicos, no somos los primeros. Nosotros estamos en la recta final, estamos en los últimos tiempos. Nos ha tocado sin duda un tiempo extraordinario, un tiempo muy diferente que lo que vivieron nuestros antepasados, nuestros padres, ¿sí? Las generaciones antiguas. Hoy tenemos la dicha de congregarnos en la presencia de Dios, una bendición tan grande de sentarnos en la presencia de Dios. Algunos recordarán cómo se juntaban los hermanos antes. ¿Sí? No había alfombra en las salas, mayormente los que venimos de otros lugares, la situación era diferente. Nosotros somos bendecidos. Pero gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios, que la fe, dice la palabra, es la certeza, es la seguridad de lo que se espera, la convicción, lo que creemos nosotros, dice la palabra de Dios, la convicción de lo que no se ve. Porque nuestras conferencias van a ser efectuadas, si Dios concede la vida, para el mes de junio. Para nosotros está lejos. No sabemos lo que va a suceder, no sabemos lo que nos espera. Lo que sí sabemos, hermanos, que una conferencia como las conferencias generales no son un juguete, no son un juego, sí. No es porque podemos. Se hacen basado en estos principios bíblicos. Se hacen basados en lo que hay en los creyentes, la fe, la convicción, la seguridad, que si Dios nos concede la oportunidad, el privilegio de estar en las conferencias generales, vayamos o no vayamos, el pueblo de Dios está convencido. Es una seguridad, es una certeza que si Dios
nos da la oportunidad de que se efectúen estas conferencias, de que el Rey eterno, nuestro Dios amado, nos va a conceder la victoria, el triunfo, nos va a dar su ayuda, su socorro, y va a ser realidad. Vamos a salir, vamos a regresar, hermanos, vencedores, vamos a regresar victoriosos, vamos a regresar nosotros glorificando a Dios, contando cuán grandes cosas ha hecho Dios en medio de su pueblo. No lo miramos todavía, palpablemente no lo estamos viendo, palpablemente, hermanos, está lejos para nosotros, pero la fe, la seguridad de los creyentes hace que nosotros nos gocemos ya el estar en la presencia de Dios, pensando en lo que va a suceder, pensando en la alegría, en el gozo que va a generar eso en el corazón de la iglesia al ver las bendiciones de Dios. A eso se le llama fe. Estar alegres, estar ya gozosos, con anticipación, es como que si ya estuviéramos ahí, hermanos. Eso es lo que hace la fe, la seguridad de los creyentes, lo que hay, lo que creemos que va a suceder. Y por eso venimos en busca de la presencia de Dios, y por esa razón es que los que nos acercamos a Dios, como dice la palabra, que el que se acerca a Dios es necesario que le crea que Él es galardonador de los que le buscan. Gracias a Dios por la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que por esa fe, por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Porque nosotros, hermanos, vamos a una batalla, una conferencia es una lucha. Una conferencia no es fácil, tanto los trabajos como lo que se ha de hacer en estas conferencias, hermanos. Necesitamos nosotros estar plenamente convencidos, confiados de que Dios nos va a dar la victoria. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Leamos los textos 48 en adelante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Tenemos aquí, hermanos, una acción de confianza, una acción de fe en el Dios vivo y verdadero. Cuando alguien tiene total convicción, cuando alguien tiene la certeza que dice la palabra de Dios en lo que hace, en lo que empieza a hacer en la vida, mayormente en la obra de Dios, tiene la total convicción, va al frente, va a la línea de batalla, no tiene miedo, ¿sí? Porque hay muchas formas para alcanzar la victoria, el triunfo. Una de ellas es enfrentarse al enemigo. Para lograr una victoria, hermanos, en este caso, en una batalla como esta, en el tiempo de los hombres en la antigüedad, de los reyes, de los profetas, las batallas eran cuerpo a cuerpo. Ellos miraban a sus enemigos, sí, los contemplaban. Dice que Israel y Saúl fueron a la batalla. 40 días fueron desafiados. 40 días el filisteo de Gat los desafió
humilló a los israelitas. Él alzaba la voz y decía: no hay necesidad de que ustedes se pongan en la línea de batalla, envíen a un hombre para que pelee conmigo. Si él me vence, los filisteos serán siervos de los hebreos, pero si yo venzo al que va a pelear conmigo, ustedes serán siervos de los filisteos. Un desafío, una humillación. Durante 40 días salía por la mañana y por la tarde, y nadie le podía hacer frente, porque todos los que estaban con Saúl confiaban en sus fuerzas, confiaban en sus destrezas, confiaban en sus armas, confiaban en su capacidad, y como confiaban en su capacidad, en sus destrezas, en su adiestramiento, porque estaban en el ejército, se daban cuenta que no tenían capacidad para enfrentarse a un enemigo, a alguien como la estatura del filisteo. Nadie se atrevió, pero había alguien que había visto las maravillas de Dios, que había experimentado el poder de Dios, que había luchado con osos, que había matado a osos, sea león, sea lo que sea, un animal de las fieras en el campo que podía llevarse una oveja. Dice la palabra de Dios: David se enfrentaba y libraba a su oveja. Había luchado, tenía él esa experiencia porque había confiado en Dios. Cuando David llegó al campo de batalla para ver a sus hermanos, para llevarles las recomendaciones de su padre Isaí, él oyó las voces desafiantes del filisteo y él dijo: ¿quién es este que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué le van a dar a él? Le dijeron: esto y esto le van a dar al que lo va a vencer. Dice la palabra de Dios que David se fue, Saúl le vistió de su ropa, le dio su espada, sí, todo. Dijo David: yo nunca he usado esto, yo voy a usar lo que he usado contra los filisteos, contra los animales, contra las fieras del campo. La fe en Dios, la confianza en Dios. Y cuando el filisteo lo vio, lo tuvo, como dice la palabra, de menos, no le dio importancia. ¿Soy yo acaso perro, dijo el filisteo, que vienes a mí con espada, con palo y todo eso? Dijo David: tú vienes a mí con espada y jabalina, con escudero, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel que has desafiado. Hoy te va a entregar en mis manos y también a los filisteos, y serán presas, serán alimento para las fieras del campo. Y David, dice la palabra de Dios, corrió a la línea de batalla e hirió al filisteo y lo mató, y trajo una gran bendición, un triunfo que no lo esperaban los israelitas. Y cuando ellos regresan a Jerusalén, las doncellas salieron y cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Qué gozo, qué alegría, hermanos, cuando alguien logra una victoria, cuando alguien va a la batalla y regresa triunfador, regresa cansado sin duda, pero regresa con la frente en alto, regresa, hermanos, con el botín, regresa contando las maravillas de Dios, contando lo que Dios ha hecho. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tanto los que salimos de este lugar como los que salen de diferentes asambleas para llegar en Grand Island, Nebraska, vamos con la misma convicción, vamos con la misma certeza, vamos convencidos de que no va a ser fácil esa batalla, porque es una batalla, es una lucha
que dice la palabra de Dios según la carta a los Efesios, que nosotros no estamos, hermanos, no luchamos ya como lucharon los israelitas, sino que ahora luchamos nosotros con las huestes celestes, o con las huestes en las regiones celestes. Luchamos contra los ángeles caídos, luchamos contra los demonios, luchamos contra las huestes de las regiones celestes, contra los gobernantes, contra las potestades, contra poderes que no podemos nosotros vencerlos con nuestras propias fuerzas. Las fuerzas humanas, hermanos, no podrán vencer a esas fuerzas celestes, no fuerzas celestiales, no, fuerzas celestes, porque ellos están en el aire. Ese es un mundo espiritual que es real, hermanos. Por eso el creyente tiene una lucha, tiene una batalla continua todo el tiempo que vamos a peregrinar sobre la faz de la tierra, porque hay un enemigo, hermanos, que tiene sus huestes, los ángeles, que un día aquel que era el querubín protector, dice la palabra, trajo consigo, y son los que ahora luchan para que la gente, para que los creyentes no logremos nuestra victoria, nuestro triunfo, para que regresemos nosotros avergonzados, que regresemos nosotros, sí, con la cabeza agachada, con la frente agachada. Pero si confiamos en Dios, la victoria es nuestra, porque ellos ya fueron vencidos por el Señor Jesús en la cruz, ya fueron vencidos, ya no hay más que nosotros lograr esa bendición, hermanos, porque ellos ya fueron derrotados. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, en el Calvario, fue la gran derrota de Satanás. Y la mayor derrota del enemigo es cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día. Fue la derrota más grande que el enemigo ha sufrido, y por eso nosotros los creyentes tenemos esta bendición tan grande, hermanos, de estar ahora en la presencia de Dios, confiando en que vamos a lograr esa bendición, ese triunfo, esa batalla que se va a librar. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que ir confiados, hermanos, de que esa victoria es segura. Por eso los que oramos, los que buscamos la presencia del Señor, los que venimos como en esta noche, debemos de creer que lo que vamos a pedir, como un día dijo el Señor, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. La fe es indispensable, hermanos, para lograr nuestro propósito. La fe es lo que hace que los creyentes seamos bendecidos, seamos prosperados, como aquellos que llevaron al paralítico. ¿Ha leído la palabra de Dios? Aquellos que llevaron al paralítico para que el Señor lo sanara. La Biblia dice que el paralítico no tenía esa convicción. Hemos visto nosotros, hermanos, familias que llevan a sus amigos, que llevan a sus invitados a una conferencia, tanto en una conferencia local como en una conferencia general, confiados en que ese amigo va a tener su encuentro con el Señor, y han regresado con Cristo en sus corazones. Dice que esos hombres que llevaban al paralítico, cuando el Señor estaba dentro de aquella casa, la Biblia dice que no podían entrar, pero tenían fe, tenían confianza de que el Señor lo iba a levantar, lo iba a sanar. ¿Sabe qué hicieron? Descubrieron el techo de la casa, dice la palabra, y bajaron al paralítico en la presencia del Señor. Eso es lo que hace la fe, la acción que hace que un creyente actúe basado en lo que cree. Y bajaron al paralítico en la presencia del Señor, y el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos que estaban allí dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Bueno, dijo el Señor, que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir al paralítico levántate y anda.
Pero para que vean, dijo él, que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino que digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre no solamente fue sanado internamente, fueron perdonados sus pecados, libertado de la esclavitud del pecado, sino que también fue sanado físicamente el poder del Señor. Pero eso lo hizo la fe de aquellos que llevaban al paralítico. La iglesia que va a ir a Grand Island, Nebraska, hermanos, vamos a ir confiados en Dios. Vamos a ir confiados en que regresaremos triunfantes, victoriosos, ¿sí?, contando las maravillas de Dios. Y eso es lo que nos hace accionar, eso es lo que nos hace estar en la presencia de Dios. Y la fe es lo que nos hace a nosotros, hermanos, como lo hubo en el Señor Jesús, según la carta a los Hebreos, dice que por la fe, dice la palabra de Dios, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y habiendo efectuado la obra de nuestra salvación, se sentó a la diestra del poder de Dios. Eso es lo que nos va a hacer a los creyentes trabajar. Eso es lo que la fe, la seguridad, que vamos a ver bendición en abundancia, hermanos, hará que los creyentes, las asambleas en este país, nos presentemos también con una ofrenda justa, porque una conferencia se sostiene por fe. La última que hubo, alguien dijo, esto va a ser una derrota. Pero gracias a Dios, cuando hay confianza, hay convicción, no fuimos derrotados, fuimos bendecidos, a pesar de que las dos generales estuvieran muy cerca del uno al otro. Porque la iglesia tiene convicción, tiene certeza y nos hace trabajar, nos hace que los creyentes en todo lugar nos presentemos, hermanos. La iglesia en este lugar tiene que llevar una ofrenda justa, y eso lo hacen los creyentes que creen que Dios va a derramar su bendición en estas conferencias generales. El libro de los Salmos, el número 22 del libro de los Salmos. Número 22, y leamos el texto 4, los textos 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios, por la palabra del Señor que ha quedado escrita para nuestra enseñanza. Nos muestra quién ha sido el Señor desde tiempos antiguos, desde que el hombre ha existido sobre la tierra, desde que los hombres empezaron a confiar en Dios, como Isaac, Abraham, Isaac y Jacobo, como Moisés, como Job, como David, como los profetas cuyos nombres están registrados en el libro de los Hebreos, como la nube de testigos. Dice la palabra que esos hombres confiaron en Dios, como Elías, que confió en Dios, siendo él el único que hizo caer fuego del cielo, porque creyó en Dios. Y dice la palabra de Dios que Elías, teniendo las mismas dificultades que nosotros, fue oído y Dios le concedió el deseo de su corazón. Clamaron a ti, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y la iglesia, hermanos, en estos últimos tiempos, no seremos nosotros los derrotados, seremos bendecidos, pero es necesario postrarnos en la presencia del Señor para encomendar nuestra vida, para que Él nos ayude y para que su presencia esté en medio de nosotros, a fin de que estas conferencias sean para honra y gloria de su nombre. Y por esa razón, como dijo el apóstol, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra que nos ha hecho oír esta noche, y que Él añada bendición a sus preciosas palabras.